Muchas gracias. Voy a intentar dar respuesta a todos y a todas ustedes y pido disculpas por la extensión, pero me parece que sí hay que ser extensa, hay que ser extensa. Tengo vocación de trabajo firme y me parece que las cosas serias hay que hacerlas bien. Pido disculpas, pero creo que era necesario hacer esta intervención. Quería empezar a contestar al diputado Ruiz. Ha esbozado usted una definición del mundo actual que es muy compleja, es decir, el tránsito entre la economía productiva a la economía financiarizada y con los cambios productivos que ha incorporado. Es decir, una economía financiarizada en la que ustedes saben muy bien que no solo complejiza las relaciones laborales, sino que complejiza porque destruye empleo. Me quiero explicar. Ustedes saben perfectamente que ahora mismo en los consejos de administración de muchas empresas las decisiones se toman unívocamente por una razón, por engrosar los dividendos de sus accionistas, no por mejorar el tejido productivo al que están atendiendo. Y esto, obviamente, es una lógica muy compleja a la que tenemos que dar respuesta globalmente. Creo que ha sido muy interesante lo que usted ha señalado porque evidencia una realidad que hace todo mucho más difícil. Usted nos pedía rapidez y urgencia. Yo, de verdad que lo han dicho la señora Peña, lo ha dicho el señor Rodríguez, lo han dicho varios de los portavoces que han hablado. En 30 días, este Gobierno, en 30 días, no en 100, en 30, ha hecho cosas muy importantes. Quiero decirles que vamos a correr mucho, pero también, permítanme, desde la prudencia y desde el conocimiento de esta comisión y, por tanto, de la materia que abordamos, estamos en el nudo gordiano del conflicto social, que conocemos bien, pero requiere de ciertas tranquilidades. Ya digo, voy a correr y vamos a correr, y además los emplazo para esto, todo lo que podamos, pero creo que haciendo las cosas bien, porque la garantía del éxito, como han señalado todos y todas, y se lo agradezco, está en el diálogo social, pero también en el diálogo político, que además ya es una vocación de la ministra. Voy a cumplir rigurosamente. Creo firmemente en el valor de la democracia y en la aportación que hacen cada uno de ustedes. Cada vez que he hablado con las distintas formaciones políticas de esta Cámara, he aprendido cosas. Me han hecho matices y me parece que esto es lo que debemos de hacer. Hablaba usted y varios portavoces, y aquí lo voy a dejar, sobre el proceso de desindustrialización que es real y que está sufriendo nuestro país. No le compete a este ministerio, pero desde luego me consta que el Gobierno de España, todos y cada uno de sus equipos, están trabajando para abordarla. Y respecto del planteamiento que hacía usted, igual que el señor Esteban, igual que otros portavoces, lo voy a hacer conjuntamente. También saben que estamos trabajando, digamos que el marco de negociación. Yo sé perfectamente, soy gallega, también quiero decirles bueno, hay sensibilidades diferentes, conozco bien las reclamaciones y sí no he dicho nada concreto sobre esto porque el equipo está trabajando y les vamos a hacer una propuesta en esta materia, pero no somos insensibles. Sabemos bien que es un tema que hay que tratar. En lo que tiene que ver no contesto al señor Botrán porque no está. El señor Esteban, muchas gracias por su intervención. Ha hecho planteamientos, aparte del marco de relaciones que ha señalado, que creo que son muy interesantes y que voy a intentar explicar sucintamente, pero conjuntamente para todos. Usted hablaba de dos preceptos del Estatuto. Uno de ellos, si me permiten en la actualidad, el 42, es casi en la nueva forma de trabajo en nuestro país. Son las grandes monografías del derecho de trabajo, es decir, es hablar, ¿no?, de un modo de producción completamente diferente. Conocen ustedes que el 42 se está abordando.
quiero decirles, voy a quedarme aquí porque es viernes y están trabajando los agentes sociales, pero sí que ustedes, toda esta comisión anterior, han trabajado mucho en el artículo 42 y me parece que habíamos llegado, la ministra Valerio, a puntos de encuentro. Por tanto, no es porque no quiera dar información, sino porque no quiero entorpecer lo que están haciendo desde la mesa de diálogo social. Pero sí me comprometo, lo saben, a realizarlo con, obviamente, las cautelas precisas y, desde luego, cuando existan avances, por supuesto, compartirlo con lo que creo que prácticamente todo lo ha abierto usted mismo, pero los portavoces después, el señor Rodríguez, la señora Peña y otros portavoces han explicitado. Habló usted del artículo 11. Es muy interesante porque, además, sí que yo creo que no se conoce, haremos públicos los datos, pero apenas se han empleado estos contratos en nuestro país. Hablo de la formación y del aprendizaje, lo que quiere decir que no se hacen las cosas bien. Por tanto, sí le transmito ya que la experiencia vasca es más que interesante. Lo ha dicho el portavoz de Esquerra Republicana, me había olvidado, vamos a visitar todas las comunidades autónomas. Insisto, hay experiencias autonómicas que son magníficas y la señora Celaá, como saben, tiene un compromiso con la formación profesional muy elevado y particularmente con la formación en los términos que ha explicitado. Me tomo y retomo la aportación que hace sobre la propuesta del artículo 11, desde luego, para trabajarla muy en serio. Sin lugar a dudas que me lo llevo porque, bueno, creo que es muy importante. Hablaba usted de la prelación de los convenios. Voy a hacer un bloque conjunto de vamos a derogar la reforma laboral. Es técnicamente posible. Está aquí uno de los periodistas que me ha hecho una magnífica entrevista. Bueno, yo creo que a la gente hay que decirle la verdad. Viene de mi formación y vocación personal, porque no puede ser de otra manera. Vamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular. Ahora bien, técnicamente yo le mentiría a la ciudadanía si dijese que, como he hecho con el 52D, puedo dictar una norma que diga derogo, derogo, derogo hasta el infinito. Porque he de decirles, y creo que la representante de Ciudadanos lo ha dicho y lo ha dicho bien, hay supuestos en los que no se trata de derogar, sino que tenemos que revisar y legislar. El impacto de la reforma del Partido Popular ha sido extenso, no, extensísimo. Afecta a 5 leyes, a 5 reales decretos, a varias directivas, a varias leyes de jurisdicción social y otras muchas. Es decir, yo sería una frívola si dijese que de un golpe derogo. No se puede hacer así, pero sí les digo, aprovecho esta comparecencia, como he dicho en esa entrevista, que políticamente la vamos a derogar, la vamos a hacer bien técnicamente, con el compromiso con el Partido Socialista, con Unidas Podemos, y yo creo que con el compromiso mayoritario de esta Cámara, digo porque el señor Baldoví, el señor Rodríguez, la señora Peña, bueno, el Partido Popular, desde la discrepancia y otros actores han preguntado. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer técnicamente bien y, por tanto, desde luego, a mí no me gusta engañar a la gente. No puedo dictar una norma que diga derogo hasta el infinito varias normas. Por tanto, esto les quería explicar. Me decía el señor Esteban, prelación de convenios, es muy este debate, ¿no? Bueno, saben ustedes que estamos trabajando en la eliminación de la preferencia del convenio de empresa. Lo ha dicho usted muy bien y lo han dicho otros portavoces. Bueno, lo que vamos a hacer es, en el marco del diálogo social, retomar la autonomía de la negociación colectiva, darle voz a la negociación colectiva. Y habrá supuestos que en la negociación colectiva los interlocutores nos dirán aquí será el convenio de sector, aquí será el convenio autonómico, es decir, vamos a simplemente retornar la libertad a la propia negociación colectiva y a sus interlocutores. Y esto creo que es muy interesante porque siempre ha sido así. Siempre ha sido así, es decir, darle fuerza al elemento central. Yo aún estos días hablaba, no se conocen bien las dinámicas, ¿no?, del mundo de la empresa y de la negociación, pero así debe ser y en este sentido se va a trabajar. Por tanto,
insisto, con la discreción que debo de tener, también se está trabajando aquí para lo que decimos derogar la preferencia o la prevalencia del convenio del sector y volver al marco natural de la negociación. Preguntaba usted y varios de ustedes, y lo voy a hacer en bloque, ¿hasta dónde el alcance de la reforma? Yo creo que no me gusta hablar de aspectos más lesivos porque creo que los aspectos de la reforma laboral del Partido Popular son casi todos lesivos. Lo que hay es que unos son más urgentes y por eso vamos a ir abordándolos. Para señalar al representante del Partido Popular, donde hay papeles, las barbas se callan, decimos en el derecho, y les conmino a que lean el informe del Banco de España, lo que dice sobre la reforma laboral del 2012 y del Partido Popular. Dice, no ha servido para crear empleo, ha servido para devaluar los salarios, para bajar los salarios. Y esto, varios portavoces lo han señalado, es la certeza de la reforma laboral. También aprovecho para decirles, léanse con atención el informe del Fondo Monetario Internacional, o léanse el informe del relator de la ONU para que nos hagan un balance cierto de lo que ha supuesto la reforma laboral del Partido Popular. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Y engroso en el señor Esteban, pero es que todos me lo han preguntado. Sustancialmente, derogar los aspectos que el Partido Popular tocó. Tienen que ver, incorporando el precepto que ahora señalaba el PNV, tiene que ver con el artículo 15, por tanto, las modalidades de contratación, 15, retornar a la causalidad en los contratos. Tiene que ver, usted denominó selva, podemos denominarlo como sea, es insoportable, no puede ser y, por tanto, el contrato ordinario debe ser el indefinido, pero debe de haber contratos temporales que tienen que estar justificados, unos por razones de sustituciones en las propias empresas y otros por puramente razones productivas y demás. Por tanto, vamos a simplificarlo, hemos de hacerlo bien. El acuerdo político saben que es muy claro y doy respuesta en este sentido a varios de las formulaciones que han dicho en este sentido. El artículo 12, el tiempo parcial, lo he dicho en mi exposición, es clave. Abordar el tiempo parcial porque es una de las madejas de explotación más importantes que tenemos. Tenemos que se ha hablado del despido en el primero de los intervinientes. Yo creo que, aparte del túnel carpiano, si me permiten, con cierto desconocimiento, porque lo que quiere este ministerio no es que se abarate o se encarezca el despido. Lo que quiere este ministerio es que no se despida. Por tanto, como lo que quiere este ministerio y los estudiosos y estudiosas del derecho laboral que no se despida, lo que vamos a abordar son las causas del despido y luego veremos las indemnizaciones del despido. Pero vayamos al origen, que esto es, creo que, el rigor. Y también, por desmentir algunas cuestiones que no sé si están basadas en el desconocimiento. Yo vengo de una cultura personal y política en la que no me gusta mentir. Y, desde luego, la reforma del artículo 52D, como la conocemos hoy, lo que se ha derogado es obra y gracia del Partido Popular, de su reforma. Y voy a explicar qué es lo que pasaba en nuestro país. En nuestro país lo que pasaba, a diferencia del resto de las legislaciones comparadas, es que se permitía el despido por absentismo con un nivel global, general, un índice general en cada una de las empresas. En primer tiempo era un índice general que exigía que el 5% de los trabajadores y trabajadoras de la empresa estuvieran en situación de absentismo, que, como ustedes saben, y lo saben muy bien los empresarios y las empresarias, es que nunca se aplicó porque tener el 5% o casi nunca se aplicó de la plantilla en una empresa concreta lo hacía imposible. Después se rebajó este índice general, como se denomina, el 2,5%. Ustedes lo que han hecho es quitar ese nivel de protección del índice general de cada una de las empresas en su reforma laboral del Partido Popular para colocarlo en la pura individualidad de los trabajadores y trabajadoras. Los efectos no pueden ser más nefastos.
Si no, usted lo que debe de hacer es leer con rigor las normas que se han publicado y, desde luego, no discutamos sobre evidencias. Más cuestiones sobre el 52. Yo creo que hay desconocimiento. El TJUE ha dictado una sentencia que ha dicho, que conoce muy bien la señora Valerio, que ha dicho que es una causa de discriminación el despido por absentismo. No les hago más que decir que si es una causa por discriminación, como ya han hecho en juicios de convencionalidad muchos tribunales en nuestro país, esto aboca a una nulidad en el despido. Por tanto, creo que seamos rigurosos porque poco menos que ahora parece que va a ser una mala medida derogar el 52D como estaba planteado. Por tanto, bueno, por dar luz sobre el despido. Pero creo, señor Esteban, que la clave está en la reforma del despido, en el origen de impedir despedir y, desde luego, en las nuevas modalidades, de las nuevas realidades que tenemos que vuelven a ser diferentes. Tenemos que actuar en el artículo 41, en el descuelgue. Tenemos que actuar en muchísimos elementos que ha incorporado y ha distorsionado el propio Partido Popular. Aquí les doy respuesta, creo que, a los temas de la reforma laboral. Por tanto, se va a hacer, espero que técnicamente bien, y se va a hacer con diálogo social. Y, como siempre, el señor Esteban nos ilumina, y a mí particularmente mucho y bien, este Gobierno sabe que tiene que concitar en sus esfuerzos la virtud del Partido Socialista, de Unidas Podemos, del PNV, de Esquerra Republicana y de muchas otras voces. Por tanto, ya lo sabe usted que vamos a hacerlo todo como debemos de hacerlo. ¿De acuerdo? Creo que los pasos que hemos dado, que a lo mejor han sorprendido, ya indican por dónde va a transitar este Gobierno y este Ministerio, que es con el diálogo social, y además un diálogo social que, lo vuelvo a decir, que no se va a intervenir. No se va a intervenir. Esta ministra no sabe a día de hoy qué están negociando en esa mesa. Y se lo digo desde el rigor y demás. No sabe exactamente los papeles que se cruzan ni lo que hacen, porque sé que para que vayan las cosas bien no debo de saberlo. Por tanto, esto también quiero hacer pedagogía, porque en el diálogo social no se interviene. Políticas activas, totalmente de acuerdo. Y esto hago un resumen de políticas activas para todas. Ciudadanos lo ha planteado, la señora Peña, Unidas Podemos, el señor Baldoví, el compañero de Junts pel Sí, todos lo han planteado. Lo he dicho también en una entrevista, con todo el cariño, porque tenemos funcionarios y funcionarias magníficas en el SEPE. Un joven una joven, si está en desempleo, va a la página de InfoJob. Por tanto, tenemos que actuar. Sí, a la pregunta que se formulaba desde Ciudadanos y otras formaciones, también el señor Esteban, creemos que sabemos dónde está el problema, y quiero señalar que hay comunidades autónomas, La Rioja, el PNV y muchas otras, que lo están haciendo fenomenal. Por tanto, el PNV, perdón, Euskadi, discúlpeme, Euskadi, La Rioja y otras muchas, y desde luego creemos que sabemos dónde está el problema. Por tanto, los perfilados ya se están haciendo y se están planteando desde el SEPE. Tiene que haber no solo perfilados individuales, sino todo el camino de la orientación individualizado. Tenemos que implicar, decíamos, a los sectores, a las comunidades autónomas, pero a las administraciones locales. Lo señalaban todos ustedes. La estructura productiva de cada comarca, de cada localidad, es completamente diferente. Por tanto, sé que esto pues, es delicado, pero hay que hacerlo así. Las salidas que a lo mejor tenemos para una comarca como la mía, que está deprimida por el sector naval, necesita unos ajustes determinados. Probablemente en Tudela necesitarán otras actuaciones. Por tanto, se va a actuar. Sí, les queremos decir que estamos estudiándolo en el Gobierno, el presidente del Gobierno a la cabeza en esta materia, y queremos hacerlo bien y queremos hacerlo con las comunidades autónomas de manera cierta. Y, desde luego, vuelvo a ser gallega, intentaré que no exista invasión de competencias ni conflictos
por esta cuestión. Me consta además que desde que gobierna el Partido Socialista, lo saben, se han descendido, no tengo ahora mismo aquí el dato, pero de manera muy importante los conflictos por estas razones. Por tanto, sin lugar a dudas, bueno, esto se hará. Sí, siguiendo con la señora Muñoz de Ciudadanos, pero que he contestado a todos ustedes. Lo he dicho, los Big Data se van a poner a disposición de los trabajadores y las trabajadoras, sin lugar a dudas, ¿no? Usted hacía mucho hincapié, igual que otros portavoces y otras portavoces, a los autónomos. Nos parece también que sabemos lo que hay que hacer en los autónomos. Lo sabemos. Sabemos, nos lo han dicho todos. Se lleva intentando legislar en nuestro país para dar respuesta al trabajo autónomo. Y yo creo que todos los gobiernos lo han hecho con interés y con intentando arreglar las cosas, ¿no? Pero es que es cierto, en la intervención que he hecho y que siempre digo, es que el régimen de autónomos es como no solo heterogéneo, es que es complejísimo. En un régimen de autónomos, siempre lo digo, está mi despacho profesional de abogada y está un gran despacho, una gran corporación de abogados y abogadas que es que mi realidad y la realidad de ellos no tiene nada que ver. Por eso hacía hincapié que al representante de Vox lo preguntaba, es que es muy importante trabajar en el 1.900.000, las personas físicas, muy importante, porque me parece que parte de la precariedad que tenemos y de las necesidades están en esas personas. Por tanto, hay que dar respuestas legislativas. Insisto, creo que todos los gobiernos lo han intentado. Hay que mejorar el cese de actividad, porque es cierto que tienen que ir a interponer acciones para que se reconozca esta realidad y, por tanto, vamos a intentar mejorarlo. Está la profesora Espín a su disposición, igual que todo el equipo, para que las dudas que tengan, por supuesto, las podamos abordar. Sí es cierto, lo vuelvo a decir, yo les voy a afirmar cómo conciliaba yo cuando tuve a mi hija en mi despacho profesional. Pues conciliaba con una señora que era mi madre que vivía y me traía a mi hija y me la cuidaba y me la llevaba. Esta creo que es la realidad de una autónoma o de un autónomo. Con las representaciones de los autónomos y autónomas y queremos tratar esto bien. He hablado en la intervención, digo por Junts pel Sí y también por Ciudadanos, la innovación, la formación, la internalización de los proyectos empresariales que coincidimos de las pymes. No hace falta que lo diga, lo saben ustedes como yo, son un motor de arranque clave en la economía de nuestro país, se van a trabajar de manera cierta. Creo que hay que actuar en lo que se denomina la segunda oportunidad. Es muy injusto, ¿no?, que un gran empresario, una gran empresaria, una multinacional, pues tiene un mecanismo, ¿no?, adecuado con el concurso de acreedores, con unas quitas, en fin. Los autónomos y autónomas, no hace falta que les diga, no solamente no tiene quitas, sino que además le persigue la deuda para el resto de sus días. Bueno, hay que actuar en este campo y creemos que lo podemos hacer. Y hay que actuar, como ya he dicho, en el campo de la precariedad y de lo que no son a día de hoy autónomos. Por tanto, el Gobierno de España se fija como una prioridad legislar para mejorar la actuación de las personas autónomas en nuestro país. El señor Baldoví, con su experiencia, relataba el retroceso, ¿no?, en nuestro país en la pérdida de derechos y, desde luego, bueno, lo vivió usted mejor que nadie, pero lo más grave es que lo sufrió el conjunto de nuestro país con muchísimo dolor y con muchísimo sufrimiento. Vamos a reforzar la inspección para actuar en los sectores que usted, y que conozco bien además, describía, las aparadoras, las Kellys, por supuesto. O sea, hay una microactuación que tenemos que hacer que, bueno, es necesaria. Le digo, porque me pregunta por
Me preguntaba por los contratos, ya les he contestado a todos, y por la reforma laboral, pero ha planteado un tema muy interesante, el de los becarios y becarias. Les anticipo ya que el equipo del Ministerio de Trabajo está trabajando con el profesor Castells, con el ministro de Universidades, para hacer una propuesta en este sentido. Quizás la podríamos ligar, me llevo la aportación del artículo 11 y sería muy interesante que actuemos ahí porque conocen ustedes bien que es un drama lo que estamos viviendo en nuestro país. Por tanto, me lo llevo y, desde luego, lo trabajaremos con mucho interés. El señor Boadella, algunas de las cuestiones le he contestado, sí algunas. Me pregunta por la mochila austríaca. No sé si esta comisión lo sabe, yo creo que sí, que en los tiempos pasados ha habido un grupo de expertos para suscitar la aplicación o no de la mochila austríaca en nuestro país. Y las conclusiones de ese grupo de expertos fueron concluyentes, están a su disposición. Concluían que no se podía aplicar la mochila austríaca a nuestro país. Incluso les conmino a que lean con interés lo que decían las patronales sobre esto. La mochila austríaca se aplica en Austria y nada más que en Austria. En cuanto a las pymes, lo que me formulaba, creo que le he contestado. No me compete a mí hablar sobre los temas de seguridad social y el subsistema de pensiones, a pesar de que lo conozco bien y el señor Escrivá, reúnanse con él porque está trabajando bien e intensamente, y creo que, bueno, que es muy interesante que lo conozcan. Los centros especiales de trabajo, ya nos hemos reunido con la ONCE y, desde luego, claro que nuestro equipo está atento a esta problemática y, en cuanto dibujemos bien la salida, la van a conocer. Yo soy abogada, estoy tan de acuerdo con la afirmación que ha hecho, que conoce tanto y tan bien el ministro de Justicia. Siempre digo que en todos los sectores una justicia dilatada es injusta, ¿no? En todos. Pero imagínense en un trabajador o una trabajadora, veía estos días los señalamientos de los juzgados de lo social en Galicia, imagínense a un trabajador o una trabajadora que pierde lo único que tiene en la vida, que es un trabajo, y que le señalan su juicio para dentro de 3 años. Esto es un drama. Yo sé que el ministro de Justicia lo lleva, le agradezco esta reflexión porque me parece que todos los profesionales de la justicia se lo van a agradecer y así no se puede administrar justicia. Por tanto, aunque no es de mi competencia, desde luego sí que lo hago saber. El señor Salvador no está, pero creo que las cuestiones que ha planteado de la reforma laboral, de si técnicamente es posible o no es posible, en fin, el estatuto nuevo, creo que sí que lo doy por contestado. Sí, ya les digo también, la ministra Valerio en los centros especiales ya había actuado aquí. Quiero poner en valor, he dicho en una estadía corta que ya ha tenido, los indicadores ya han sido muy positivos. Por eso vuelvo a decir, lo he dicho en la primera intervención, que se demuestra que cambiando pequeñas cosas podemos mejorar todo. Y aquí ella también había actuado ya. Hizo mucho hincapié en la siniestralidad, hablaba del grave siniestro de Tarragona, pero, en fin, creo que lo doy por reproducido. El señor Rodríguez abundaba también en el diagnóstico, por supuesto, en lo que tiene que ver con la protección por desempleo. Es un compromiso de este Gobierno, lo vamos a hacer. El IPREN lo vamos a hacer, vamos a subir el indicador y saben también todo lo que tiene que ver con la derogación de la reforma laboral y los convenios que usted señalaba, y señalaba muy bien, el 189 y el 190 son, creo que, muy importantes por el impacto que tiene. El señor Aizcorbe, le contesté algunas de las cuestiones ya, pero yo no creo en las islas. Soy una mujer muy misturada, muy mezclada, y sé perfectamente que desde este ministerio no solo no se está trabajando así, sino que somos un ejemplo de transversalidad. A día de hoy este ministerio está trabajando con muchos ministerios a la vez. Y creo que el Gobierno de España está dando muestra de que esto es así. Y, además, damos muestra de que el Gobierno de España
lo preside el señor Sánchez y coordina todas las acciones de este Gobierno. Por tanto, no tenga preocupación, que no somos una isla ni tenemos vocación de isla. Tenemos vocación de transversalidad y de trabajo conjunto. Usted decía que en las preguntas que he formulado respecto de si puede competir una empresa, un empresario, empresaria con un trabajador, trabajadora que trabaja 2 días o una vez a la semana, esto se arregla con una buena política de personal y de recursos humanos. Para eso están los profesionales. Y hay ejemplos magníficos de gestión de personal que es extraordinaria, que hace muy bien las cosas. Por eso, esto también le digo que se puede cambiar y se puede mejorar. Y además me consta que las empresas que funcionan muy bien lo hacen muy bien y lo quieren seguir haciendo, ¿no? Por tanto, sí que decirles que… No sé si le contesté ya cuando usted me hacía hincapié en el 1.900.000, pues son los autónomos, personas físicas, que además no he dado el dato, pero de ese 1.900.000, 400.000 tienen alguna persona a su cargo, en una media de 1 o 2 personas. Bueno, son las fórmulas no societarias, ¿no?, por decirlo así. Le he contestado, la segunda oportunidad o la morosidad, hay que actuar ahí, hay una desigualdad en este sentido y, por cierto, claro que sí. Usted decía la preocupación por la terciarización. Le voy a dar solo un dato de terciarización. 5 millones de personas trabajadoras en nuestro país trabajan en el comercio. 5 millones. Por tanto, me consta y el Gobierno está formulando para el abordaje de la industrialización de nuestro país y hacerlo, además, con una transición ecológica que no podemos cuestionar porque no tenemos planeta B ni nada semejante, pero que ha de ser justa. Y la señora Rivera y la señora Maroto están trabajando de manera dura para abordar estas realidades. Y hablaba usted de, es que no me puedo resistir, la discriminación de las madres y de la maternidad. Bueno, yo creo que lo que queremos las mujeres en nuestro país es que nuestros compañeros y nuestros aliados sean corresponsables. No queremos que nos discriminen más. Queremos que lo que hasta ahora parece que es una losa que pesa sobre nosotras no lo sea. Y además, algo mucho más hermoso. Queremos que los hombres no se pierdan de esa hermosura que es cuidar a un hijo o a una hija, que es cuidar de un padre o una madre cuando está, pues a lo mejor, en una situación de enfermedad, de dependencia o en el tramo final de su vida. Esto es lo que creo que queremos. Yo creo que para esto trabajamos, porque perderse ese don, ¿no?, de cuidar a un hijo o a una hija, yo creo que ningún hombre en este país lo quiere. Por eso este Gobierno avanza en las políticas de corresponsabilidad y por eso el Tribunal de Justicia Europeo, que vuelvo a citar a la ministra, nos ha dicho, con la legislación del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social del Partido Popular, pues nos ha dicho que es profundamente discriminatorio, porque no podemos excluir a los hombres de una tarea que ha de ser completamente igualitaria. Señor Movellán, ha hecho pocas aportaciones, ha hecho política en el sentido global. Sí, le digo, lo ha dicho la señora Peña, el señor Mariano Rajoy transitó su mandato hablando de lo que nunca consiguió, que su país tuviese 20 millones de ocupados. El señor Sánchez ha comparecido este miércoles y ha dicho una verdad. Los datos no se discuten, es decir, están publicados y están a su disposición. Bueno, estamos casi los 20 millones de ocupados. A mí me gustaría que el Partido Popular se alegre por esto. Me gustaría que se alegre. Porque con esto no debemos de hacer partidismo. Es la primera vez en mucho tiempo y, por tanto, debemos de tomarlo con seriedad. También me gustaría, lo ha dicho la señora Peña, que creo que el incremento de la población activa en los últimos datos, que es por primera vez en mucho tiempo,
es que es muy importante, que yo no sé si ustedes conocen o traducen lo que quiere decir que incremente la política, la población activa, pero estoy segura que en esta comisión, desde el Partido Popular hasta todas, nos alegramos a día de hoy de que este dato sea positivo. El día de mañana, si no lo es, han visto mi intervención, seré igual de dura que he sido hoy en mi primera intervención. Y usted planteaba, y aquí sí que le he contestado ya, efectivamente, las dificultades que está teniendo el cese de actividad en los autónomos y desde luego estamos dispuestos a que nos hagan propuestas porque lo que podamos mejorar lo vamos a mejorar. Insisto, se lleva intentando trabajar en este sentido y lo vamos a hacer. Creo ya le he contestado con el 52D y a la señora Peña, efectivamente, el túnel carpiano ya estaba contemplado. Le quiero decir que traeremos los datos, pero es que la experiencia del plan de trabajo digno se van a sorprender de lo buenos que son, los datos. Magdalena lo sabe ya, yo creo lo quiero poner en común porque son muy buenos y nos indican por dónde debemos de caminar. Hablaba usted de la simplificación de contratos. Doy por reproducido lo que he dicho ya en la intervención inicial. La causalidad y la temporalidad también lo doy por reproducido. Y, efectivamente, los planteamientos que ha hecho de los autónomos, que efectivamente los problemas están en la financiación, en la segunda oportunidad, en el desarrollo de internalización de proyectos, o sea que estamos completamente de acuerdo. Y aquí creo que les he contestado a todos y a todas ustedes. Muchas gracias, señora ministra.